Buenas, doctor Miales. Bueno, ya estamos en vivo para dar inicio. ¿Ya? En primer lugar, quiero agradecer profundamente a nuestra querida ponente, la doctora Victoria Nubiara, por aceptar nuestra invitación a dar una ponencia virtual hoy, y a todos los asistentes que nos están viendo vía Zoom y vía Facebook. También agradecerles y recordarles que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante todas las ponencias. Y si poseen alguna consulta o pregunta que quieran realizar, pueden dejarla en la caja de comentarios del Zoom o del Facebook para ser respondidas al finalizar de la ponencia. Ahora, sin nada más de agregar, vamos a pasar a la presentación de nuestra estimada ponente, la doctora Victoria Nubiara Antero. Ella es doctora en arqueología por la Universidad de Buenos Aires, co-coordinadora del equipo interdisciplinario de investigación 6044 Sur, dedicado al estudio de la historia de la arquitectura y el urbanismo en la Antártida, radicado en el Centro de Investigación de Historia de la Vivienda en América Latina. Entre los años 2008 a 2012 se desempeñó como investigadora asistente en la Dirección Nacional del Antártico, donde coordinó proyectos de puesta en valor y conservación de sitios y monumentos en el continente antártico, y que el día de hoy nos expondrá su ponencia titulada Arqueologías Antárticas, hacer una mirada holística del patrimonio arqueológico, investigación, turismo y gestión. Le doy pase, nuestra estimada ponente. Muchas gracias, Isu, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. La idea de la charla de hoy es hacer como un pequeño vuelo por encima de lo que son las arqueologías, llamo antárticas, arqueologías en plural porque son muchas, una mirada holística en torno a lo que puede ser la investigación, la gestión, el turismo. Tal como muchos se imaginarán, Antártida es ese territorio inhóspito, un poco deshabitado solo por aquellos habitantes nativos que son estos pequeños amigos, algunos animales más, que habitan estas tierras increíbles, pero la realidad es que además de ser una tierra inhóspita, difícil de habitar, a veces hostil, también, esas son las temperaturas más bajas que hemos tenido, también es un territorio que más allá de sus particulares geológicas, geomorfológicas y climáticas, tales como que su extensión en superficie se duplica durante el invierno debido a las capas de hielo, o es considerado el mayor desierto que tenemos, uno de los mayores desiertos que tenemos en la Tierra, y al mismo tiempo una de las reservas de agua potable de agua dulce más grande. Este territorio, que a diferencia del Ártico, es un continente efectivamente rodeado por agua y no agua rodeada de continentes, como en el caso del Ártico, no es tan inhóspito, ni es tan blanco, ni es tan difícil de habitar, sino que tiene algunas dificultades, pero también tiene su historia antrópica. ¿Y a qué nos referimos por historia antrópica? Bueno, existe una ocupación que viene desde el siglo XVIII, que son los foqueros, ocupaciones muy suaves en términos arqueológicos, con un impacto material muy bajo, pero que aún así desde la década del 90 ha sido estudiado por arqueólogos y arqueólogas argentinas, Senatore y Sarankin, por gente como arqueólogos de Nueva Zelanda, de Chile y de Uruguay y de Brasil, que a pesar de que han sido muy, muy efímeras las ocupaciones en términos temporales y materiales, han dejado su huella y han sido investigadas en los últimos 30 años. Ahí vemos algunas imágenes de excavaciones realizadas en las islas Shetland del Sur, en la isla Livingstone. Tienen ese primer periodo de ocupación foquera, del que hablaba. Después tiene un periodo de ocupación que es el que llamamos la era heroica, que son una serie de expediciones nacionales muy, muy grandes que dejan su marca en forma de la mayoría de o embarcaciones o en algunos casos campamentos o cabañas en términos de registro arqueológico. Voy a ir pasando rápidamente porque son muchas las expediciones. Esta es la de Cerro Nevado, que es la expedición sueca,
esa cabaña que vemos ahí de fondo todavía existe en el día de hoy. El caso de esta cabaña que posteriormente se convirtió en estación científica y es una de las estaciones, es la estación científica más antigua que tenemos en el continente antártico. Ocupaciones más móviles, como el caso de la expedición de Charcot, que fue casi toda en una embarcación y que dejó pocas huellas, pero dejó algunas huellas materiales en el territorio. La de Shackleton con su embarcación perdida, que todavía este año intentaban encontrar a través de una expedición arqueológica. La expedición japonesa, la noruega, tenemos una cantidad de marcas materiales a lo largo del tiempo que son este segundo periodo de ocupación del continente antártico, que es el que conocemos como era heroica. Un tercer momento, que es esto que vemos acá, es la foto de Isla Decepción, que es un volcán activo. Eso es el centro del volcán, que se encuentra en las Islas Shetland del Sur, que son islas subantárticas, y que tuvieron la ocupación de la industria ballenera de 1900 a 1950, 1960, y esta sí dejó un impacto material mucho más grande. Vemos pequeños poblados industriales, fabriles, que dejaron su huella en las Islas Shetland, en la isla Georgia del Sur y parte de la península antártica. Es decir, esto ya es Georgia, es un poco más lejano, pero está en el área cercana. Es decir, que la huella que ha dejado el ser humano en Antártida nos ha legado un patrimonio arqueológico bastante extenso, si uno lo piensa. En la actualidad contamos con algo que en el sistema del Tratado Antártico se denominan sitios y monumentos históricos. Y acá me gustaría parar un segundo y comentarles que la Antártida es un territorio internacional donde diversas partes colaboran de forma anual para llevar adelante la gestión de todo este territorio, en términos ambientales, patrimoniales, políticos, económicos, etc. Entre esos países se encuentra Perú, se encuentra Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y muchos otros más. Perú, si mal no recuerdo, desde el año 81 participa del sistema del Tratado Antártico, y son este conjunto de países asociados los que designan los sitios y monumentos históricos. Es decir, ellos son quienes dicen que de todo ese espectro enorme de materialidades arqueológicas va a ser definido como patrimonio histórico. En la actualidad se han denominado 94 sitios y monumentos históricos. Acá vemos algunos de ellos. La mayoría tiene que ver con ese segundo periodo que les mencionaba, que era el de la era heroica. Muy pocos son posteriores. Acá vemos la cabaña de Damoy, que es posterior a ese periodo y que tiene que ver más con el periodo de la ciencia, de la ocupación científica, que es todo el siglo XX. Wardy House también. Acá vemos todo el periodo de ocupación de los balleneros. Esto es Isla Decepción, que antes lo veíamos poblado con la caza de ballenas, ahora lo vemos como está en su situación actual. Es decir, que el patrimonio arqueológico antártico va desde el siglo XVIII hasta la actualidad y tiene características tan diversas como que puede ser, vuelvo, una pequeña cabaña a un gran poblado industrial abandonado. También tenemos registro arqueológico para arqueología subacuática, que puede ser de gran porte, como es el caso de esta embarcación ballenera, Governoren, o pueden ser pequeñas embarcaciones abandonadas por foqueros y balleneros en las costas, sitios bastante someros en su ocupación temporal y material, o como es este caso, que es el caso de la expedición inglesa de Bagshaw y Lester, que es una pequeña
ocupación, esta embarcación que vemos ahí es un bote de agua que fue utilizado y transformado en cabaña y utilizado durante todo un año para permanecer en el continente antártico. Acá vemos a sus habitantes en su cabaña hecha a partir de este pequeño bote. Es decir, que tenemos ocupaciones de todo tipo para indagar. Y acá viene la pregunta, ¿quién los designa? ¿Quién designa qué es patrimonio arqueológico y qué no lo es? En principio, cualquier país parte del sistema del Tratado Antártico lo puede hacer. A veces se hace conjuntamente, como es el caso de Cerro Nevado, donde hubo una expedición sueca, pero con un integrante argentino, y se hace de esa forma, esos dos países se conjugan. Acá vemos los países parte, ahí podemos ver a todos los países que son parte consultiva, activa, y los que son oyentes de alguna manera, es decir, los que están en negro son los que tienen voz y voto, y los otros son asistentes, pueden participar, son no consultivos, se los denomina. Pueden participar de las reuniones, pero no tienen voz ni voto en las decisiones. Es decir, que en estas reuniones consultivas del Tratado Antártico, y más específicamente en el Comité de Protección Ambiental, es donde se designa qué es patrimonio y qué no lo es en el territorio antártico. Y esto nos lleva a otra problemática muy interesante, que es la del turismo. Y algunos se preguntarán, y algunas, ¿qué tanto turismo puede haber? Bueno, en la actualidad, cada verano llegan a las costas antárticas alrededor de 50.000 pasajeros y otros 5.000 científicos, científicas y logísticas. Llegan a bordo de buques turísticos y visitan algunos de estos sitios históricos, para los cuales, como medida de precaución, se han generado guidelines, algunas guías, para poder ser visitados de modo correcto, y se han desarrollado planes de conservación y de gestión para que no haya un gran impacto por parte del turismo. Sin embargo, estos sitios son visitados y, dadas las cualidades del sistema del Tratado Antártico, que no permite un poder de policía, es decir, de control efectivo, muchas prácticas algunas veces son las incorrectas. Vemos ahí, junto a una embarcación que es patrimonio histórico, una embarcación contemporánea pegada, generando probablemente algún daño. La persona que vemos en primer plano está visitándolo con un Zodiac en el marco de una actividad turística también, pero mucho más medida. Ven la lejanía con la que se realiza toda esta actividad. Es decir, que estos buques turísticos llegan con cerca de 55.000 pasajeros por vía marítima, y unos tantos otros llegan por vía aérea, muchos menos, al interior del continente antártico. Y ahí viene el área de gestión. En mi caso, yo comencé a trabajar en el 2008, hasta el 2012 realicé gestión. Esa es la isla Cerro Nevado, Snow Hill Island, en el área del mar de Weddell. Ahí realicé un trabajo, llevé a cabo un proyecto de gestión del patrimonio histórico. Este es un sitio y monumento histórico, el número 38. La actividad comienza trasladando al equipo material y humano al continente antártico, y luego, dado que se encuentra lejano a una base científica, el traslado en helicóptero a un campamento. En ese campamento las primeras carpas son para habitar, y la última que vemos ahí es la del laboratorio de conservación. Y el sitio y monumento histórico, lo primero que se hizo fue un trabajo de organización del material y de registro virtual de todo el material que había, tanto dentro de la cabaña como en el área superficial, de manera sistemática, para recuperar ese material que se encontraba, el material arqueológico. Una vez hecho eso en la primera campaña, en la segunda, conociendo las necesidades, se contrató una conservadora, Valeria Contiza, que
que junto con un equipo de, en mi caso, arqueología y otros logísticos, llevamos adelante un trabajo de conservación química y física de los materiales y su puesta en valor a través de comunicaciones en diversos congresos. Y esto nos lleva a la última parte, es decir, hasta el momento, desde el sistema del Tratado Antártico, hemos pensado mucho acerca de cómo gestionar, se han realizado foros de discusión acerca de qué entendemos por patrimonio, y cada vez que hablamos de patrimonio nos referimos a aquello que está en el pasado. Ahora la realidad es que la Antártida continúa teniendo una ocupación antrópica cada vez más fuerte, y la pregunta que nos empezamos a hacer con este equipo de investigación interdisciplinar que mencionaban recién, el 6044 Sur, es ¿qué sucederá con las arqueologías y patrimonios del futuro? Y con eso nos referimos a esto. Lo que vemos ahí es un pequeño panorama de las bases científicas, campamentos y algunas otras instalaciones como capillas, iglesias que se encuentran instaladas en el continente antártico. Les podríamos decir facilidades, instalaciones antárticas de todo tipo, y estas son solo un pequeño porcentaje de todas las que hay. ¿Cómo va a ser la arqueología de este tipo de ocupaciones? De ocupaciones, por ejemplo, esto que vemos aquí es la base Haley Six de Inglaterra, de Reino Unido, cuya principal característica es que puede ser trasladada a través del espacio, es decir, cada vez que las condiciones geomorfológicas lo demanden, en el caso de ruptura de placas de hielo, puede ser trasladada a otra zona. ¿Cómo vamos a conservar este patrimonio arqueológico? ¿Podemos pensar en un patrimonio arqueológico de aquí a 100 años, cuando estas bases se vuelvan tal vez obsoletas o los modos de ocupación sean completamente distintos? Lo que vemos aquí es la base de Corea, esta es la base de Princesa Elizabeth de Bélgica, la base de la India y la base Ferraz de Brasil. Y esto necesariamente nos lleva a preguntarnos si el patrimonio lo tenemos que pensar sobre la base de lo que existe y lo que ha sido, o lo que imaginamos que puede llegar a ser, para poder pensar un paso más adelante de ese registro arqueológico. Bueno, creo que esta ha sido una breve presentación, un poco acelerada de lo que es la arqueología y el patrimonio en Antártida. No sé si hay preguntas, consultas, intereses. Si alguien tiene preguntas, puede dejarlas en el chat del Zoom o del Facebook para ser respondidas, para hacer llegar al ponente. Aquí hay una pregunta del señor Eduardo Aranguren. Él pregunta, ¿hasta qué fecha se extiende el Tratado Antártico y qué sucederá cuando se venzca? Bien, el Tratado Antártico se firma el 1 de diciembre de 1959 y duró por 50 años, se renovó y ahora tenemos otros 50 años, un poquito menos. Cuando termine ese tratado, la vigencia de ese tratado, existen dos posibilidades. Una es que se renueve, otra es que no. En caso de que no, no podría llegar a saber qué puede llegar a suceder con la situación internacional de un territorio tan complejo. Por el momento existen expectativas de que continúe vigente. Sería lo más lógico, especialmente porque continúa ampliándose el grupo de países parte que lo conforman, es decir, empezó con unos 11 y ahora estamos en unos 53, 54, es decir, que ha ido creciendo y continúa creciendo la comunidad antártica.
Ahora hay una pregunta de la señorita Ani Yamoca. Ella pregunta, ¿qué determina que un país tenga derecho a voto en el Consejo y otros solamente voz? Bien. Creo que es un camino. Inicialmente las partes tienden a ser no consultivas. Comienzan como no consultivas, es decir, comienzan participando, dando forma a su programa antártico, es decir, a un programa de investigación, desarrollando instalaciones. A veces no las desarrollan y en ese caso utilizan instalaciones de otros países. Hay inclusive bases que son compartidas por dos países, como es Concordia con Italia y con Francia. Es decir, que es un camino donde se va creciendo en el conocimiento antártico hasta volverse consultivo. No hay condiciones específicas, lo que sí yo creo que para un país es costoso en términos económicos, con lo cual requiere cierta inversión económica poder participar de alguna manera. Pero creo que es un proceso de ir increyendo, de ir participando cada vez más, entendiendo cómo funciona ese sistema, conociendo las particularidades y finalmente en determinado momento se decide la inclusión como país consultivo. Ahora hay una pregunta de la señorita Yoselin. ¿Qué criterios se toman en cuenta para el registro del patrimonio cultural en la Antártida? ¿Se toma en cuenta algún plan de mitigación para su recuperación en favor de su efecto al ambiente y o al paisaje natural? Bien, esta pregunta es interesante. Hace unos 10 años hubo un gran debate que coordiné que tenía que ver con qué entendemos por patrimonio. Había una gran confusión en torno a qué era patrimonio. Por ejemplo, tenemos el caso de placas conmemorativas declaradas como patrimonio. En ese sentido, tampoco estaba incluida cuando uno veía la resolución de cómo era el proceso para la designación de un sitio y monumento histórico para poder protegerlo. Poco se hablaba de la investigación, se hablaba de los valores estéticos sobre todo, del valor en términos históricos y sobre todo universales, poco sobre la participación nacional o cultural, no había nociones de patrimonio intangible, por ejemplo, incorporadas, es decir, tenía una visión bastante de principios del siglo XX la noción de patrimonio en el sistema del Tratado Antártico. Pero creo que también apunta la pregunta a si hay decisiones que se toman en torno a el medio ambiente, ¿no? Sí. Bueno, esa es una tensión bastante grande que se genera. Hay dos modos de proteger el patrimonio, al menos. Uno declarando los sitios monumento histórico, otro que se activa como automáticamente en caso de ser un sitio previo a 1959. Y hay otra opción que es considerarla zona protegida, para lo cual sí hay planes de manejo. Los sitios y monumentos históricos no requieren de planes de manejo, lo cual es una gran complicación. No hay estándares, con lo cual cada uno decide cómo llevar adelante la conservación de ese sitio. Y eso lleva, al menos, hay un amplio espectro de cómo gestionarlo, pero las dos puntas del espectro dirían que uno es el como modelo más de Reino Unido, que es el de intentar hacer parecer a ese registro arqueológico como congelado en el tiempo, entonces simulan una serie de características, generan como una especie de ambientación, ¿cómo podría decir? Casi teatral, ¿no? De la ropa apoyada en la cama de esa cabaña, y está la otra línea, que es la que se utiliza en Isla de Excepción, por ejemplo, que es la de dejar que las cosas continúen
el registro arqueológico continúe su proceso natural. En el medio hay muchas opciones. En la actualidad el ICOMOS, que tiene un área que es de patrimonio polar, lo que ha firmado es una suerte de convenio, de acuerdo, sobre cómo realizar buenas prácticas arqueológicas, y creo que lo que está apuntando es también a generar buenas prácticas en torno a lo que se entiende por patrimonio. Pero la verdad es una diversidad de decisiones, cada país decide un poco cómo llevar adelante la gestión de ese patrimonio arqueológico. Hay decisiones muy diversas. Supuestamente, por ejemplo, el patrimonio arqueológico no puede salir del continente antártico, pero la realidad es que para llevar adelante una investigación, si no, uno se tendría que quedar en una base científica todo el año, permanecer para poder llevarla adelante, con lo cual muchas veces lo que se hace es salir del continente con los materiales y regresarlos. Pero tampoco hay museos o reservas técnicas donde dejarlos, con lo cual hay una gran dificultad logística a la hora de llevar adelante la gestión de un sitio. En el caso de Cerro Nevado, lo que decidimos fue en el piso superior de la cabaña desarrollar una reserva técnica donde quedaron todos los materiales, la conservación se realiza in situ, y quien quiere investigar está invitado a acercarse a la cabaña. Nos pareció la solución más interesante hasta el momento. Hay un buen registro fotográfico para aquellos que no puedan acercarse, y nos pareció que eso era lo mejor por el momento. Ya, aquí hay otra pregunta del señor Eduardo. ¿Cuál es el objeto más trascendente que se ha encontrado en la Antártida? En términos arqueológicos, no sé, porque realmente todo puede tener tanta información, puede ser tan maravilloso, algo tan pequeño que viene de un basural puede traernos tanta información desconocida. Hay un registro arqueológico y paleontológico tan inmenso en Antártida que es difícil de imaginar. Creo que hay unos objetos muy deseados por ser encontrados. Uno es la carpa donde falleció Scott, el investigador que llegó segundo al Polo Sur y decide morir en su carpa con parte de su equipo. Y otro es el barco famoso, el Endurance, que es el barco famoso de la expedición de Shackleton, que han estado buscándolo con submarinos y miles de embarcaciones, que fue atrapado por el hielo en el mar de Weddell y desapareció. No sé si no se han encontrado, pero son los más deseados para ser encontrados. En mi caso en particular, me sorprendí muchísimo con muchos materiales, disfrutaba mucho de encontrar textiles, la cantidad de remiendos que realizaban, pero bueno, era gente que permanecía 2 años y que no se sabía verdaderamente cuándo los iban a ir a buscar. En esta expedición demoraron otro año más en ir a buscarlos, con lo cual los arreglos, los pequeños detalles en la materialidad me parecían maravillosos. Aquí hay otra pregunta de Maximiliano. ¿Qué sucede con el material mueble que se recupera de las expediciones, teniendo en cuenta que no se tiene un museo que pueda hacerse cargo de ellos? ¿Quién o qué institución asume esta tarea? Bien, eso como mencionaba depende del país. Por ejemplo, Argentina actualmente no tiene un museo específico. Hay algunas instituciones como CONICET, en la cual hay institutos que hacen la guarda de los materiales que se han recuperado, por ejemplo, en Península Bayers, en la isla Livingston, con este grupo que mencionaba, Jimena Senatore y Andrés Aranquín. Hay otras instituciones que históricamente han guardado materiales, e inclusive tienen materiales que no son estrictamente de su país, como Reino Unido. El Scott Polar Research Institute tiene
cantidades de material de distintas expediciones. Hay otras, por ejemplo, yo estuve en un archivo en Noruega, en Vestfold, en Sandefjord, que tiene todo el archivo en papel, fotográfico y escrito, de las expediciones balleneras industriales. Es decir, que es muy variable el material para hacer arqueología histórica en Antártida, está disperso en infinitos lugares. Todo lo que tiene que ver con balleneros y foqueros del siglo XVIII y XIX está sobre todo en la zona de New Bedford, en Boston, etc. Así que es muy complejo. Las decisiones varían muchísimo dependiendo de cada país. Yo pienso que lo mejor en términos de conservación es que, de ser posible, permanezcan en el sitio, in situ, que se pueda realizar una reserva técnica y puedan permanecer allá. Y en caso de que se desee hacer una exposición, trasladarlos temporalmente o realizar una exposición virtual, que ahora con las condiciones que hay se puede hacer tranquilamente. Ahora, Iris Vázquez pregunta, buenas noches. Quería preguntar sobre el caso de la expedición de Shackleton. Bien, bueno, en ese caso creo que el gran deseo de encontrar, Shackleton tiene varias expediciones, algunas que dirige y otras que no. Tiene un vínculo muy estrecho también con las expediciones balleneras, que son quienes los rescatan efectivamente cuando llegan a las Islas Georgias del Sur. Hay una gran expectativa acerca de qué se podrá encontrar en esa embarcación abandonada. Recordemos que esa expedición llega a la Antártida con la intención de acercarse al Polo Sur. La embarcación queda atrapada en el mar de Weddell, que es en la zona, esto es la península, y queda en esta zona, en el este de la península, y el hielo se lo termina comiendo, esa embarcación desaparece. Hay muchas miniseries que pueden ver porque es de las más hollywoodenses la expedición esa. Y la gente a cargo de Shackleton logra salvarse abandonando esa embarcación y escapando a una isla, caminando sobre el hielo, etc. Una gran proeza, pero todo el material, había un gran registro fotográfico de Frank Hurley, que es un fotógrafo antártico maravilloso, que desaparece con esa embarcación, así que hay un deseo enorme de conocerla. Igualmente, mucho del material de expediciones previas de Shackleton y de esa misma se encuentra en el Scott Polar Research Institute en Cambridge, así que algo todavía se puede encontrar, y si se meten online en la página hay un registro fotográfico que igual es maravilloso. Ahora, Luis Villegas pregunta, ¿hay algún tipo de evidencia de cazadores, pescadores pre-Colón? Puntas de piedra, por ejemplo. ¿Cuál es la evidencia material más antigua? No hay ningún tipo de registro de comunidades nativas. Lo más temprano que hay como ocupaciones, hay unos registros escritos que tienen que ver con el avistamiento de Cook, hay otros, hay una gran disputa porque al parecer todos se disputan quién encontró efectivamente Antártida, entonces hay una disputa entre España, Reino Unido, bueno, distintos países. No se sabe bien cuál fue la primera embarcación. Es muy difícil saberlo porque en el momento en que se descubrían estas tierras, eran tierras que se explotaban comercialmente para la caza de focas, con lo cual muchas embarcaciones pudieron estar, pero no iban a declarar dónde se encontraban esas tierras porque iban a perder ese territorio de explotación, con lo cual no se sabe exactamente quiénes fueron. No hay comunidades nativas. Hay una anécdota muy hermosa que es la expedición sueca de 1903. Se divide en dos partes y quedan atrapados en distintos lugares.
y después de un año de permanecer sobreviviendo en una pequeña cabaña muy bajita, los 3 supervivientes estaban cubiertos en hollín, y cuando los vuelve a ver el expedicionario principal, cree que son nativos, hasta que descubre que hablan sueco como él y que son sus compañeros que no veía hace un año. Pero no tenemos registro de material lítico de ese tipo, y lo más temprano son foqueros, efectivamente, en las islas Shetland del Sur, hasta el momento. Veremos qué pasa en un tiempo. Ahora la señorita Wendy pregunta, ¿cómo está afectando el calentamiento global al patrimonio en la Antártida? ¿Y qué países latinoamericanos tienen misiones arqueológicas en la Antártida? Bien, países latinoamericanos en Antártida: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, muchísimos, creo que Venezuela también, Ecuador, creo que esos son, sí, Latinoamérica podría incluir, a ver quién más. No recuerdo exactamente todo. Si quieren el listado completo, en la página ats.acu, que ACU es la denominación para Antártida, es la página del Sistema del Tratado Antártico, y está el listado completo, pero somos muchos los países latinoamericanos. De hecho, hay encuentros de historiadores e historiadoras antárticos latinoamericanos únicamente. Y hay diversas agrupaciones que solo son latinoamericanas. ¿Y cómo afecta el cambio climático al registro arqueológico? Yo creo que por el momento no sé si hay un impacto estricto. Mucho material está quedando descubierto. Año a año, yo ahora en la actualidad visito para realizar investigación, pero también a bordo de buques turísticos, y me sorprende ver cómo quedan al descubierto materiales que quedaban usualmente cubiertos bajo nieve. No sé qué es mejor, pero bueno, creo que en eso ha ido afectando. Supongo que con el cambio climático también podrían cambiar las líneas de costa y eso podría afectar, pero por el momento no vi un cambio muy fuerte. Pero bueno, los seres humanos tenemos una temporalidad mucho menor a la de los cambios, como el clima. Bueno, ya son todas las preguntas, ya no hay más. De parte de todo el equipo de Semillero, le queremos agradecer mucho por brindarnos su tiempo. Muchas gracias. Esperamos 7 años, si es que pasa todo ese problema mundial, poder contar con usted en Perú para una ponencia ya presencial, que siempre será mejor. Y profundamente agradecido por brindarnos su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isugo. Muchas gracias a todos los estudiantes y las estudiantes de la universidad. Un abrazo enorme para todos en Perú, y súper agradecida con el Semillero de Investigación y Progreso, así que cuando quieran nos volvemos a ver. Muchas gracias. Saludos desde Buenos Aires. Sí, también. Y también de parte de todo el semillero, queremos invitarle a usted y a todos los que nos están visualizando al día 18 de julio a las 6 p.m. tendremos a la magíster Jessica Leiva exponiendo con su tema de Descubriendo la tumba de punto 27 de Engels en Cabezas Largas, Paracas. Los vemos el día 18. Y de nuevo, gracias, señorita Victoria. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.